Bueno, un gusto poder compartir con ustedes este domingo y bueno, en particular, como saben, estamos compartiendo esta serie de mensajes basado en la carta del apóstol Pablo a los romanos y hoy corresponde compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, es esto de Romanos 12, desde el verso 17 al versículo 21. Creo que si hay un título que podemos dar a esta charla es Vencer el mal con el bien. Y bueno, creo que vivimos sin lugar a dudas tiempos de tensión en lo económico, lo social, lo laboral, incluso en lo espiritual. Y la tentación de responder con enojo, venganza o indiferencia está presente en nuestras vidas muchas veces, en nuestras casas, trabajos, redes. Pero fíjense que el apóstol Pablo, en estos últimos versos del capítulo 12, nos llama a una ética radical. Es decir, no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Por eso que decimos que este mensaje no es solo para los domingos, como hoy, sino para cada conversación, cada decisión, cada conflicto. Hoy veremos cómo este llamado se desarrolla verso por verso con ejemplos bíblicos y aplicaciones prácticas para nuestras familias. Bueno, observemos, por ejemplo, el versículo 17. No paguen, no paguéis, te lo digo en el sermón, te lo digo en la traducción de la 60. No paguéis a nadie mal por mal. Dad lo bueno delante de todos los hombres. Este es el primer punto. No paguen mal por mal. El apóstol nos llama a romper el ciclo de la venganza. Claro, en una cultura de aquel tiempo, la cultura romana, el honor se defendía con represalias y esta exhortación que nosotros nos encontramos aquí es contracultural. El cristiano no responde según la carne, sino según el espíritu. ¿Se acuerdan de José en Egipto? Que se acuerdan que él fue traicionado por sus hermanos, pero cuando tuvo poder, en vez de vengarse, los perdonó y los alimentó. Eso se encuentra en Génesis, capítulo 50, versículo 20. Es para pensar, ¿verdad? Cuando alguien en la familia nos hiere con palabras, actitudes o decisiones, elegir no devolver el golpe. Podemos responder con respeto, oración y servicio. Pensemos en la actualidad, puede ser en el caso de un hijo adolescente cuando es burlado por su fe en la escuela. En lugar de responder con insultos, decide ayudar a uno de sus agresores con una tarea. Entonces podemos ver que el bien desarma el mal. Entonces, primer punto, no paguen mal por mal. En segundo lugar, busquen la paz activamente. Observemos el versículo 18. Dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa, lo leo de nuevo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz no siempre depende de nosotros, pero nuestra parte sí. Y Pablo reconoce los límites, pero insiste en la responsabilidad personal. La paz es una decisión diaria. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Abigail, hoy pensando, justo coincide el Día de las Madres. Abigail evitó el conflicto sangriento entre David y Nabal con sabiduría, humildad y generosidad. Esto lo podemos leer para aquellos que quieran ampliar en 1 Samuel 25. Ahí tenemos un ejemplo cómo esta mujer buscó la paz activamente. Cuando vemos que en este caso Nabal le hacía la vida imposible. Sin embargo, ella contrarrestó el mal que recibía con paz. En el hogar, esto significa pedir perdón, evitar discusiones innecesarias, buscar consejo. Pensemos en la actualidad, en el caso de una pareja con diferencias sobre la crianza, decide no discutir frente a los hijos, sino buscar diálogo y oración en privado. Nos damos cuenta que la paz se preserva en ese hogar.
Por eso que el segundo mandato en esta porción, verso 18 de Romanos 12, busquen la paz activamente, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. En tercer lugar, nos dice la Biblia, no se venguen, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se venguen, confiemos en Dios. La venganza nos encadena al mal. Al entregarla a Dios, reconocemos que Él es justo y que su juicio es perfecto. El apóstol está citando este tema de no vengarse, y escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él cita el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Ahí podemos pensar en el ejemplo de David. Él tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero eligió respetarlo como ungido de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué actitud la de él! Indudablemente guiado por el Espíritu. Cuando sentimos que alguien nos ha defraudado, perdón, jefe, un familiar, un líder, podemos elegir confiar en Dios. Pensemos en la actualidad un ejemplo de una mujer que es despedida injustamente. En lugar de hablar mal de su jefe, ora por él y confía en que Dios abrirá nuevas puertas. Después recibe una oferta mejor. Por eso, no nos venguemos, confiemos en Dios. En cuarto lugar, alimenta al enemigo. El versículo 20 nos dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Aquí se está citando Proverbios 25, versos 21 y 22. Es que la bondad activa hacia el enemigo puede llevar al arrepentimiento. Cuando la antigua versión dice que las ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, las ascuas representan la vergüenza que transforma cuando nosotros tenemos una actitud diferente, distinta hacia aquello que se constituyen en enemigos nuestros. Y aquí podemos pensar, por supuesto, en el ejemplo y modelo que vos y yo debemos de seguir. Es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, nos dice el Evangelio, Él anduvo haciendo bienes. El Señor Jesús sanó a quienes lo rechazaban, comió con pecadores, le lavó los pies de Judas. Cuando leemos en el Evangelio todas las cosas, la acción de Jesús frente a los enemigos, sin embargo, él tuvo una actitud tan distinta. Dijo en la cruz, no les tomes, Padre, en cuenta sus pecados. Por eso que en tiempos de gran necesidad, este verso del 20 cobra una fuerza tan enorme. Podemos pensar en este punto en una familia cristiana que lleva comida a un vecino hostil, que ha perdido un ser querido. Ese gesto rompe barreras y comienza una relación de respeto. En quinto lugar, vence el mal, con el bien. El versículo 21 dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este verso resume toda la sección. El mal no se vence con más mal. Tiene poder transformador porque refleja a Cristo. Aquí podemos pensar en Esteban, que al ser apedreado oró por sus agresores. Y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En nuestras familias, esto significa que el bien debe ser la última palabra. Una familia, por ejemplo, que sufre una calumnia pública y en lugar de defenderse con agresividad, responde con integridad, continúa sirviendo y ora por quienes los atacaron. Hermanos, familia, en esta mañana, la palabra de Dios nos invita a vencer el mal con el bien, siguiendo el ejemplo de Jesús. Claro, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos vos y yo reconocer y recibir
lo que Pablo en la carta a los romanos nos viene diciendo. Las misericordias de Dios. Dios fue tan bueno con nosotros, su bondad, su misericordia hacia nuestra vida. Cuando nosotros éramos enemigos con Él nos amó tanto que dio la vida de su Hijo Jesucristo y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Te alcanzó con el Evangelio, perdonó cada uno de tus pecados. La misericordia que hemos recibido y ahora nosotros estamos llamados a seguir los pasos de Jesús. Porque nos ha dejado el ejemplo para que sigamos sus pisadas, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, sino que bendecía a sus agresores. Él nos dejó ejemplo, porque Él dice que frente a cada furia, a cada situación, frente a los enemigos, Él encomendaba a su Padre Celestial que juzga las causas justamente. Claro, esta no es solo una exhortación moral, la que encontramos en Romanos 12, del 17 al 21. Es una estrategia espiritual, es el camino del reino. En cada decisión de no vengarse, en cada acto de bondad, estamos proclamando que creemos en un Dios que transforma. Que nuestras familias sean faros de luz, sean faros de paz, de justicia, de bondad, que el mal no nos venza, bien nos defina. Que el Señor nos guíe a cada uno a aplicar esta palabra.